Bien, el problema que vamos a resolver ya está mostrándose en pantalla. Viene a ser este. Ya lo vamos a leer juntos. Que trata de lo que es ciframiento de mensajes. Como dice, ¿no? La encriptación de cadenas es un proceso muy usado, sobre todo en áreas de computaciones, para ocultar mensajes. Hay varios métodos para realizar este proceso y uno de los más sencillos es el método que se conoce con el nombre de César. Este método César utiliza una estrategia de sustitución, ¿de acuerdo? De los caracteres que tiene el mensaje original con otros caracteres que se encuentran a una distancia X, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el alfabeto común inglés de 26 letras en minúsculas y el desplazamiento o la distancia de desplazamiento o el factor de desplazamiento es 3, entonces la letra A se reemplazaría por la letra D, ¿correcto? Como está acá en la figura. Y de la misma manera todas las letras del alfabeto. Entonces, por ejemplo, la C se reemplazaría con la F, ¿ya? La X, fíjense con quién se reemplazaría, con la A, la I con la B y la Z con la C. Esa sería la forma de hacer la encriptación de mensajes. En este ejemplo, si tenemos la cadena original o la mundo y nosotros queremos cifrar este mensaje con este alfabeto y esta distancia 3 utilizando el método de César, el más simple, la cadena cifrada sería esta, ¿de acuerdo? K, R, O, D, P, X, Q, G, R. Esa sería la cadena cifrada. ¿Ya? Obviamente, fíjense, la decriptación del mensaje sería el paso inverso, ¿correcto? Al proceso de encriptamiento. Entonces, si nosotros quisiéramos descifrar o decriptar, yo le digo K, a ver K, y retrocedemos más bien 3 posiciones, ¿cierto? 1, 2, 3, entonces sería H, o que es lo mismo decir, agarramos K aquí, sería H por acá, ¿cierto? Sería H o la mundo podemos conseguir a la hora de decriptar, ¿de acuerdo? Entonces, estos cifradores o codificadores también se llaman, o encriptadores de mensajes, básicamente tienen 2 misiones. Una, que sería encriptar, y la otra, decriptar. Para ello, ¿qué requieren? Van a requerir del alfabeto, ¿ya? Van a requerir del factor de desplazamiento y, por supuesto, van a requerir todos los elementos del alfabeto ordenados en algún orden, le llamaremos. En este caso, ¿qué orden hemos utilizado? Hemos utilizado el orden alfabético natural que conocemos, ¿ya? El ejemplo que nosotros tenemos en la figura 1 te dice, ¿no? El factor de desplazamiento es 3, el alfabeto que se utiliza es el alfabeto inglés en minúsculas y el orden del alfabeto es el orden común que se tiene en cualquier alfabeto. Vamos a mostrar un segundo ejemplo más para entender mejor. Te dice, ¿no? Un segundo ejemplo que tiene con distancia 5. Y el alfabeto, que es este, fíjense, el alfabeto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A, E, I, O en minúsculas, menos, más, asterisco, slash, espacio en blanco, A, E, I, O en mayúsculas. Ese, por ejemplo, es el alfabeto. Y tenemos un desplazamiento de 5. Entonces, aquí, por ejemplo, el 1, ¿con quién se va a reemplazar? Con el 7, ¿cierto? El 2 con el 8. En este orden, dice, A se va a reemplazar con el más. Por ejemplo, el más, ¿con quién se va a reemplazar? Con I. El espacio en blanco, fíjense, ¿con quién se reemplaza? Con el 1. La O mayúscula, por ejemplo, se va a reemplazar con el 5. Un ejemplo de encriptamiento de una cadena con este alfabeto, por ejemplo, yo puedo tener esta cadena que está escrito en este alfabeto, ¿no?
Y la cadena encriptada sería esa que está en verde acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que los encriptadores, acá fíjense, te dicen, ¿no? Cada encriptador de la clase César o de esta clase de encriptadores César se va a distinguir por el factor de distancia, por el alfabeto y por el orden de los símbolos en el alfabeto. Bien, entonces, cada encriptador debería conocer esos 3 datos de una u otra manera y sobre la base de eso se puede encriptar y se puede decriptar mensajes, ¿no? Bueno, ¿qué te pide? Modelar una alternativa de solución al problema planteado, de tal manera que los operadores, las operaciones principales, te dice, del encriptador sean encriptar y decriptar un mensaje y o cadena. ¿Correcto? Eso te están pidiendo. Bien, una vez que tenemos este ejercicio, lo que vamos a hacer es la estrategia que nosotros manejamos para identificar tipos de objetos dentro del problema, ¿no es cierto? Entonces existen varios, dice, la encriptación de cadencia es un proceso muy usado para ocultar mensajes. Aquí parece interesante este mensaje. Existen varios métodos, dice, para realizar este proceso. Uno de los más sencillos es el método César, ¿ok? Método César, que usa la estrategia de sustitución de los caracteres por otros que se encuentran a distancia X. Dice carácter, parece ser interesante aquí. Distancia X parece ser interesante aquí, ¿ya? Por ejemplo, si se tiene la distancia igual a 3, la letra A se reemplazaría con la letra D, y de esa manera con todas las letras del alfabeto. Interesante, alfabeto, dice. Una relación de esta sustitución se muestra en la figura 1. La decriptación de un mensaje encriptado, dice, será el trabajo inverso al realizado para encriptar. Por supuesto, dice, cada encriptador, dice, de clase César, se distingue por el factor de desplazamiento, fíjense, factor de desplazamiento, alfabeto, eso ya teníamos, y el orden de los distintos elementos del alfabeto, ¿ya? Y esto solamente es ejemplo. Esta otra parte que tenemos acá, lo vamos a pintar de otro color, ¿ya? Me dice, por ejemplo, ¿qué debería saber? ¿No es cierto? Dice, modela una alternativa de solución al problema, de tal manera que las operaciones principales de un encriptador sean encriptar, ¿ya? Y decriptar un mensaje y o cadena. ¿Correcto? Esas deberían ser las funcionalidades básicas. Muy bien, una vez que tenemos eso, nos fijamos. A ver, ¿el mensaje es un tipo de objeto? Pues no lo sé. Si fuera, ¿qué tiene, qué hace? Básicamente un mensaje es una cadena, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tachando ya lo que nosotros consideremos que no es un tipo de objeto. Este no, más que tipo de objeto parece ser un dato, ¿ya? Existen varios métodos para realizar. Uno de los más sencillos es el método César, dice, ¿no? Que usa la estrategia de sustitución de los caracteres. Este también nos parece ser interesante, lo votaremos, que se encuentran a distancia X. Este, más que clase, parece ser, fíjense, distancia X y factor de desplazamiento son lo mismo. Entonces lo vamos a pintar aquí, lo vamos a pintar de otro color, fíjense este, ¿ya? Y este, que en realidad tampoco son tipos de objetos, sino más bien parecen ser una propiedad atribuible, ¿ya? Alfabeto, este es interesante. ¿Correcto? Entonces, bueno, no sé, tendríamos que, tal vez este es interesante tipo de objeto, ¿ya? El alfabeto es interesante, ¿ya? Que me va a permitir modelar esto y probablemente la relación, qué sé yo. La decriptación de un mensaje encriptado, bla, bla, bla. El encriptador, fíjense, encriptador probablemente este sería mejor nombre que este. Entonces, esto lo volaremos, ¿de acuerdo? Método César no es lindo. ¿Qué en realidad es el método César? El método César es un procedimiento para identificar un encriptador. Entonces, probablemente lo interesante aquí es esto, que vamos a modelar un encriptador que tiene un procedimiento, método César para encriptar o decriptar mensajes. ¿Ya? Eso hacemos.
Listo. Una vez que tenemos eso, manos a la obra. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿O yo solita me estoy pensando? ¿Solita estoy resolviendo mi problema? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, siempre resuelvo sola, ¿no? La clave es que entiendan también. Ok, entonces, una vez que venimos, hacemos esa primera fase de análisis, ¿ya? Estamos entendiendo esta parte. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esquematizar cómo vamos a representar. Me voy a venir por acá, vamos a ver si es que donde lo tengo. Abierto, ¿dónde está acá? No, a ver, veamos, este puede ser. Ok, acá tenemos una pizarra, ¿ya? Vamos a agarrar esta pizarrita y la vamos a agrandar y vamos a analizar lo que estábamos pensando, ¿ya? Me dice, a ver, antes de ponerme a programar nada, vamos a seguir organizando cerebro. Dice, yo tengo un tipo de dato que le hemos dicho que se va a llamar encriptador, ¿correcto? Entonces, este encriptador, ay Dios, este encriptador básicamente, dice, va a ser un encriptador bajo la filosofía del método César, ¿correcto? Entonces, básicamente, ¿qué debería saber hacer este encriptador? Según el problema, debería saber encriptar, ¿cierto? Deberíamos recibir un mensaje, ¿ya? Un mensaje original, así le llamaré mensaje original, y deberíamos poder encriptar. Y también deberíamos poder decriptar o desencriptar, que también se llama, ¿ya? Y para eso, ¿qué vamos a recibir? También un mensaje que se supone que está encriptado. Este encriptador dice básicamente que debería tener, dice, debería tener un alfabeto, ¿correcto? Debería tener un factor de distancia o un factor de movimiento, que en este caso le vamos a llamar distancia. Ya es la distancia famosa X que me decía. Y creo que nada más, ¿correcto? Necesitamos el alfabeto y la distancia. Entonces, este alfabeto, a ver, nos pondremos a pensar. Habíamos pensado que es posible que tengamos un objeto de clase alfabeto, ¿correcto? Este alfabeto, a ver, si nos ponemos a pensar aquí, ¿qué tiene todo alfabeto para fines de nuestro problema? ¿Qué tiene todo alfabeto? Ok, no solamente letras, ¿no? Sino va a tener caracteres. ¿De acuerdo? Un hito. Uno o varios. Varios. Fíjense, basta que yo le ponga este nombre rarito, significa que hay varios. ¿No es cierto? Entonces, nosotros vamos a almacenar, dice, estos caracteres, fíjense, en un arreglo que me permita almacenar caracteres. ¿De acuerdo? No sabemos, no sabemos. A tiempo de construir el encriptador, dices, entonces nos vamos a separar un ratito aquí, dices, tiene que haber, acá, esa es muy buena pregunta que hace su compañero, no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Pero a tiempo de construir, fíjense, un encriptador, ¿ya? Si yo voy a generar un objeto de clase encriptador, ¿qué debería mandarte? Debería mandarte el alfabeto sobre el cual vamos a hacer el proceso y debería mandarte la distancia, ¿correcto? Estos dos datos son bien importantes para construir un encriptador. Entonces, este es un constructor. Entonces, ¿qué mínima información necesito para poder construir un encriptador? El alfabeto y la distancia.
¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, este atributo alfabeto del encriptador, ¿de qué clase va a ser? Debería ser, por norma, debería ser de clase alfabeto. ¿Correcto? Eso debería ser. ¿Lo ven? ¿Sí? Y básicamente creo que eso. ¿Y la distancia de qué clase o de qué tipo debería ser? Un entero, ¿no? Y encima debería ser un entero positivo, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a poner nuestros apuntes, ¿no ve? La distancia, dice, debería pertenecer al grupo de enteros positivos. ¿Correcto? No te conviene que sea 0 porque ahí no estarías encriptando nada. Entonces, por lo menos tiene que ser 1. ¿Cierto? Mi alfabeto obviamente va a ser este. A ver, ¿qué vamos a suponer acá? Vamos a hacer una suposición, ¿ya? Vamos a suponer que esta colección de caracteres ya tiene el orden estipulado, ¿correcto? Entonces, el primer carácter se supone que está en el orden relativo al segundo. A eso me refiero, ¿ya? Ya tiene el orden que se requiere para hacer la encriptación o la decriptación. En el ejemplo que nosotros teníamos, fíjense en este segundo ejemplo, el orden es este: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, E, I, O, U, más, menos, más, asterisco, slash, espacio en blanco, A, E, I, O, U, mayúscula, ¿de acuerdo? Ese es el orden. Y bajo ese orden hemos encontrado el desplazamiento, ¿ya? Entonces, este orden, fíjense que nosotros tenemos aquí en el ejemplo, ya tienen que darnos a tiempo de construir el encriptador, ¿ya? Esa es una opción, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, este ya debería estar. A ver, haremos un bosquejo. ¿Qué debería saber hacer este alfabeto? ¿Qué debería saber hacer este alfabeto? Por ejemplo, acá vamos a hacer una idea, ¿no ve? Cuando yo recibo, por ejemplo, este carácter que tenemos aquí, el 3, ¿correcto? A borrar. Esto está muy grueso, lo vamos a reducir. Ya, si yo recibo el 3, fíjense, este es mi alfabeto, ¿no es cierto? Este es el alfabeto, ¿correcto? Este es el alfabeto y ese es el orden del alfabeto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Lo que nosotros necesitamos saber en qué posición está este 3, ¿correcto? Dentro del alfabeto, ¿cierto? Entonces, si supongamos pudiéramos saber la posición en la que vive el carácter 3, entonces a esa posición yo le sumaría ese famoso X, que es mi factor de distancia, ¿no es cierto? Una vez que yo le sumo, se supone que debería devolverme, fíjense, me debería devolver este. A ver, 3 más, y este me debería devolver, ¿cierto? Más mi factor de desplazamiento debería devolverme 9. Fíjense que este orden que nosotros tenemos en el alfabeto original es el mismo orden que se usa para el reemplazo. Es el mismo orden, no se cambia el orden, solamente se desplaza. Entonces, si yo supiera el índice de esto, yo le desplazo y le voy a obtener el dato que vive en esta posición. Y a mi alfabeto yo le debería preguntar, ¿no es cierto? Quiero saber, dice, ¿cuál es el carácter que vive en esa posición? ¿Y qué me debería responder? Me debería responder 9. Eso quisiéramos que sepa hacer el alfabeto, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una alternativa de solución. No es la única, pero es una alternativa. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, dice, este alfabeto, aparte de mantener el alfabeto, probablemente es interesante saber en qué posición vive un carácter y luego saber qué carácter vive en una posición. ¿De acuerdo? Esas dos cosas me interesaría que me permita saber este alfabeto.
¿Correcto? Entonces hacemos eso. Antes vamos a borrar la pizarra y le vamos a decir que, en resumen, fíjense, este alfabeto que tenemos aquí tiene que saber hacer dos cosas, ¿no? No, quisiéramos saber cuál es la posición, por ejemplo, quisiéramos saber cuál es la posición de un carácter C, ¿ya? Y quisiéramos saber cuál es el carácter que vive en una posición post. Con esa ayuda nosotros ya podríamos encriptar, podríamos decriptar y demás cosas. ¿Correcto? Eso podemos hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces en esto vamos a pensar en el alfabeto. Esto sabe hacer el alfabeto y esto encriptar. ¿Ya? Iremos entonces a programa. Acá hay una relación, dice, el encriptador que tiene un alfabeto. Ya hay una relación de dependencia. Si el encriptador tiene un alfabeto, entonces el encriptador probablemente va a usar las prestaciones de servicio de este alfabeto. Y hasta ahorita creo que nos hemos dado cuenta que tiene estas dos prestaciones de servicio por el momento que parecen que van a hacer que mi problema se resuelva. ¿Ya? Nos venimos entonces por acá. Vamos a... Guay, lo he cerrado. Vamos entonces a abrir. Ya, una nueva pantalla que me permita, a ver, vamos a chequear. Hacemos esto mientras está cargando. Vamos a venir a ver qué es lo que tenemos acá. ¿Qué programa me toca? ¿Hasta qué programa hemos hecho? Programa 9. Me tocaría hacer el programa 10, ¿correcto? Este es el programa 10. Entonces, vamos a construirnos un nuevecito proyecto que se encuentra en para borrar y le vamos a llamar a este el programa 10. ¿De acuerdo? Eso. Bien, este es mi programa. Fíjense qué es lo que tiene. Este programa dice que tiene dos clases de objetos. Uno que va a modelar al encriptador y otro que va a modelar al alfabeto. ¿Correcto? Eso hacemos. ¿Sí? Vamos a agarrar acá y todo esto lo vamos a eliminar, ¿no es cierto? Para trabajar en limpiecito, eso siempre es bueno hacer. Y dice, todo encriptador, dice, tiene dos cosas. Vamos a decir que estas son privadas, vamos a tener harto cuidado porque si no, ya no tendría gracia, ¿no es cierto?, encriptar si pudiéramos saber cuál es el alfabeto y más aún si pudiéramos saber la clave de sustitución, que es el desplazamiento. Entonces ya no tiene mucha gracia este encriptador. Entonces acá, ¿qué va a tener como segundo dato importante? Este encriptador va a tener la distancia de desplazamiento. En este caso le hemos denominado distancia. Dice, todo encriptador, dice, debería construirse mínimamente con dos datos. ¿Correcto? ¿Qué datos necesitamos para construir de manera interesante el encriptador? El alfabeto. Y además necesitamos la distancia. Luego vamos a pensar cómo se hace. ¿Qué también debería proveer? Dice, debería proveer de dos operaciones, donde nosotros, una se llama encriptar y la otra se llama decriptar, ¿correcto? Y en ambas ocasiones, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir un dato de entrada, que es un mensaje, que me comprometo a generarte como resultado un mensaje encriptado. Obviamente, esta es una prestación de servicio de todo encriptador, ¿correcto? Por eso su modificador de acceso es public. Este mensaje de entrada, ¿de qué tipo va a ser? También va a ser una cadena, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner por defecto, le vamos a poner que todavía no tenemos cadena encriptada porque ni siquiera hemos pensado cómo hacer. ¿Ya? Hacemos lo mismo acá. Resultado de decriptar un mensaje, ¿qué es lo que me comprometo a devolverme? A devolverte un string. Bueno, al ser una
un requerimiento que debería tener todo encriptador, entonces este se va a convertir en un servicio que todo encriptador debería proveer al mundo, ¿correcto? Que es decriptar. El mensaje que va a recibir es de clase string. Por lo tanto, vamos a definir aquí por defecto un cuerpo vacío, hueco, y ya tenemos la estructura. Y entonces, si nosotros compilamos esto, ya debería compilarme libre de errores, pero no significa que este objeto ya sabe hacer las cosas porque todavía no le he enseñado el cómo. ¿Qué le hemos dicho? ¿Qué tipo de objeto necesitamos? Encriptador. ¿Qué tiene? Alfabeto y distancia. ¿Qué sabe hacer? Encriptar y decriptar. Hasta ahorita no le he dicho cómo. ¿Ya? Todavía eso está pendiente. Bien. Segunda cosa, dice, el alfabeto. Para saber el alfabeto, dice, solamente va a tener una cosa, ¿ya? Por lo tanto, agarramos acá. Esto también lo borramos. Y el alfabeto también lo vamos a mantener privado, ¿correcto? Y el alfabeto va a ser una colección de caracteres que tiene este alfabeto y que por defecto va a estar en el orden que se requiera o establecido, ¿no es cierto? Por alguien que está queriendo encriptar. Dice, mínimamente, ¿qué operaciones le hemos asignado a este alfabeto? Dice, así a grosso modo nos hemos dado cuenta, dice que este alfabeto debería proveerme mínimamente estas dos operaciones, ¿ya? Si no más, pero por el momento, dice, deberíamos permitirle a este alfabeto responder u obtener, así mejor, ¿no es cierto? Una posición, mejor le pondré así, ¿ya? Me debería permitir obtener la posición que le corresponde a un carácter C. ¿Qué me comprometo a devolverte como dato? Un entero. Obviamente, al ser este un requerimiento desde afuera, tiene que ser una prestación de servicios de estos objetos de clase alfabeto. El dato que me vas a enviar, de qué clase es o de qué tipo es un carácter. Bueno, mi promesa de respuesta por defecto va a ser 0 hasta que hagamos las cosas o definamos cómo se hace. ¿Ya? Bien, en este caso dice que también se compromete a obtener, dice, se compromete a obtener un carácter que pertenezca, fíjense, a una posición. ¿La posición de qué tipo tiene que ser? Entera. ¿Y qué se compromete a devolverte? Un carácter, porque me están pidiendo obtener un carácter. Y esta también tiene carácter público, porque resulta que nosotros necesitamos que el alfabeto me genere esta, ¿qué se llama? Este tipo de dato, ¿correcto? Acá tenemos algunas condiciones que ya vienen propias del problema. Vamos diciendo que esta colección de datos va a ser ya ordenada y el orden en el que me manden, ese va a ser el orden del alfabeto. La distancia no puede ser 0, ¿correcto? Bajo esas precondiciones vamos a ir a razonar cómo se encripta. Veamos, vamos a compilar este y está libre de errores. ¿Sabe hacer algo esto? Todavía no, ¿no es cierto? No le hemos enseñado el cómo, ¿correcto? Entonces, vengamos. Vamos a venir a definir el cómo se sabe encriptar un mensaje. Abrimos una nueva pizarra. No quería hacer eso. Abrimos una nueva pizarra. Le vamos a poner puntitos de fondo. Vamos a incrementar su tamaño. Y bueno, manos a la obra. A ver, ¿cómo se sabe encriptar? A ver, vamos a ver acá. Dice, todo encriptador debería saber encriptar. ¿Correcto? Mi promesa de salida, fíjense, es mi salida de datos, va a ser el mensaje encriptado. ¿Correcto? Y mi entrada de datos para este proceso, ¿qué cosa es? Es un mensaje que yo quiero encriptar. ¿Ambos de qué clase son? Ambos son cadenas. ¿Cierto? Eso hacemos. Muy bien. Para que este objeto encriptador pueda hacer el encriptar, aquí en su cerebro, fíjense, en su cabecita, este objeto que tiene
¿Qué conoce? Conoce el alfabeto sobre el cual están los mensajes y además tiene y conoce la distancia que se tiene que desplazar para hacer la sustitución. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí iniciaremos. Aquí iniciamos nuestro pensamiento, aquí va a empezar nuestro procedimiento y por aquí va a terminar el procedimiento. Si nos falta espacio, lo borramos y bajamos. ¿De acuerdo? Ok, tengo esto como dato de entrada, tengo que generar esto como salida. Dado que conocemos estas dos cosas, sabemos que este individuo sabe decir dos cosas, me permite obtener, fíjense, una posición y me permite obtener un carácter, ¿sí? Esas dos sapiencias le hemos asignado a este objeto de clase alfabeto. ¿Cómo sería la encriptación? A ver, díganme, ¿cómo se encripta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál carácter? ¿Cuál carácter? ¿De cuál carácter? Ya, letra por letra. Eso, bien importante. Entonces, a ver, le decimos, más o menos sería así, ¿no? Ve a ver, la idea es, para todo carácter de mensaje, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con cada carácter? Para cada carácter del mensaje, ¿qué vamos a hacer? Cambiar la letra, ¿de acuerdo? Está bien, vamos a cambiar la letra. Entonces vamos a cambiar este carácter, ¿correcto? Y me va a dar, fíjense, ese resultado de cambiar la letra, ese me va a permitir conseguir mi mensaje encriptado, ¿cierto? Eso vamos a hacer, vamos a encriptar el mensaje. Entonces voy a conseguir otro mensaje, ¿no? Podríamos reemplazar si quieren o puedo conseguir otro mensaje, ¿ya? No destruyo este mensaje, construyo otro y la otra es destruir el mensaje. Entonces, a ver, vamos a hacer la primera opción. Vamos a construir otro mensaje sin destruir el primero, ¿correcto? Entonces le decimos esto, fíjense, mi mensaje encriptado, la primera vez, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser la cadena vacía, ¿correcto? Nada. Y le vamos a decir, para todo carácter que tenga esta mi cadena, fíjense que empiece entre 0 e incluso vaya hasta el tamaño del mensaje -1 y cada vez aumentando mi conteo de 1 en 1, le digo, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer? Eso significa que hay carácter, ¿correcto? En el mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, dice, es ir a cambiar el carácter. Entonces le vamos a usar un proceso que me diga cambiar. ¿Correcto? Le voy a decir cambiar el carácter. ¿Y eso qué me debería devolver? Un carácter cambiar. Y eso yo debería irlo a concatenar a mi mensaje encriptado. ¿Correcto? Entonces, en mi mensaje encriptado, fíjense, yo debería irle a sumar o a concatenar este carácter cambiar. Y así, para tantos caracteres tenga mi mensaje. ¿Listo? Ya está. Y fin. Dices, ok, está bien, lindo, ¿no ve? Para cada carácter yo voy a cambiar el carácter y ese carácter cambiado lo voy a concatenar a mi mensaje encriptado. Está muy bonito ese pensamiento. Entonces venimos aquí y decimos, muy bien, está lindo, está perfecto. Dice, ese pensamiento es muy interesante, bastante limpiecito, pero ahorita he generado un nuevo procedimiento, ¿cierto? Que es este cambio. Entonces, a ver, cranearemos.
¿Cómo se obtiene o cómo se cambia, cómo se hace el cambio de un carácter? Como entrada de datos que vamos a recibir un carácter, ¿correcto? Y como salida que tengo que darte otro carácter que va a ser el carácter cambiar. ¿Cómo se cambia este carácter? ¿Cómo cambiamos este carácter? Yo voy a recibir este carácter y tengo que devolverte el carácter cambiado, según la estrategia que alguien me ha dicho. Y estoy agarrando lo que más o menos me están diciendo. Sí, pero ¿cómo hacemos eso? Entiendo, pero ¿cómo hacemos? Tenemos que saber del desplazamiento. Sabemos, pues aquí está, sabe la distancia. Eso se sabe. ¿Qué más se necesita saber? Sumar el desplazamiento ¿a quién? ¿Le sumo al carácter o a la posición de orden del carácter? A la posición. Entonces yo le voy a decir, aquí yo necesito una posición. Que me diga cuál es la posición del carácter que me están ingresando en donde, en el alfabeto, no en el mensaje, ¿correcto? Voy a ir a averiguar cuál es la posición de este carácter que me están mandando en el alfabeto. Una vez que yo tengo esa posición, entonces yo voy a obtener mi carácter de cambio. Y mi carácter de cambio va a ser el carácter en el alfabeto, en posición, en la posición pos más la distancia. ¿Correcto? Ahí va a ser, ¿cierto? Más la distancia. ¿Cierto? Y listo. Ahí habríamos terminado. Acá está mi salida. ¿Lo ven? ¿Entendido? Entonces, fíjense acá. Mi mensaje encriptado va a empezar con la cadena vacía. Para cada carácter que hay en el mensaje, fíjense, vamos a ir a cambiar ese carácter del mensaje y lo vamos a concatenar al mensaje encriptado. ¿Correcto? ¿Cómo se cambia ese carácter? Yo voy a recibir un carácter y voy a ir a averiguar qué posición ocupa este carácter en el alfabeto. Una vez que tenga esa posición, voy a ir a preguntar cuál es el carácter en el alfabeto que ocupa esta posición, la posición más la distancia, y esa es mi respuesta. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a ir a buscar el carácter en el alfabeto en la posición pos más distancia. ¿Entendido? Bien, una vez que hemos hecho eso, escribiremos y decimos, parece que es facilito. Y el resultado, fíjense, de encriptar básicamente va a ser este. Nos dice, nosotros vamos a construir un mensaje encriptado, ¿correcto? Esa va a ser mi respuesta. Entonces, mi promesa de respuesta es este mensaje encriptado. ¿Ya? Acá le vamos a poner encriptar. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, la primera vez mi mensaje encriptado dice que va a ser la cadena vacía, ¿correcto? Y luego, para cada carácter que tiene este mensaje que me están mandando como dato de entrada, que está acá, ¿correcto? Para cada uno de esos caracteres, dice que yo tengo que ir a cambiar el carácter. Entonces, tenemos que hacer un recorrido exhaustivo, sin olvidarnos de ningún carácter acá. Entonces, ¿cómo hacemos el recorrido? Uno por uno, ¿de acuerdo? En este caso, ¿sabemos cuántos caracteres tenemos que inspeccionar? Sí, sabemos. Tantos como caracteres tenga el mensaje. Entonces, vamos a empezar aquí mi i en 0, ¿ya? Hasta que mi i sea menor a la longitud que tiene mi cadena mensaje, y cada vez mi i va a ir caminando de uno en uno. Fíjense, estoy estableciendo una variable de conteo que a su vez
me va a servir como posicionador para acceder carácter a carácter esta cadena. ¿Correcto? Luego, ¿qué le digo? En mi mensaje encriptado, fíjense, le vamos a concatenar, mi mensaje encriptado le voy a concatenar por derecha el resultado de ir a cambiar el carácter que vive en la yésima posición del mensaje, ¿no es cierto? Para todos los caracteres, ¿ya? Entonces, ¿cómo le pido el carácter de la posición y del mensaje? Le digo así, ¿no es cierto? Mensaje charat y eso que me va a devolver un carácter. Ese carácter lo vamos a cambiar y el carácter cambiado lo vamos a concatenar y luego pasamos al siguiente carácter de la cadena. ¿Listo? Ya está. ¿No ven? Compilamos y esto no me debería compilar, se queja y me dice, ¿qué es cambiar? No hay problema, le digo. Cambiar, fíjense, este es un método que ha emergido por la forma de pensar la solución, ¿ya? ¿Y este qué me debería devolver? Dice, me debería devolver un carácter, ¿correcto? Que se llama cambiar. Y este no debería ser visible desde afuera. No. Este es un método interno que le ayuda al objeto encriptador a hacer bien su trabajo. ¿Qué va a recibir como dato de entrada? Va a recibir un carácter. ¿Ya? ¿Qué se compromete a generar como salida? Se compromete a generar el carácter cambiado. Entonces, fíjense, ese va a ser el carácter cambiado. ¿Sí? Para poder operativizar esto, dice que nosotros necesitamos calcular la posición de este carácter que estamos queriendo cambiar en el alfabeto, ¿de acuerdo? No en el mensaje, en el alfabeto. Entonces le voy a decir a mi alfabeto, fíjense que es un atributo de mi encriptador, le voy a pedir obtener la posición de este carácter, ¿de acuerdo? Y mi alfabeto debería decirme a qué posición le corresponde, ¿ya? Una vez que hacemos eso, yo le digo, bueno, el carácter de cambio va a ser el resultado de pedirle a mi alfabeto el carácter que vive en la posición post más la distancia, ¿cierto? Y listo, ya está, acabo de obtener el carácter cambiado. Compilamos esto y no debería generarme errores, ¿ya? Pero todavía no funciona. ¿Estamos de acuerdo? No funciona. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos implementar esto e implementar el cómo un alfabeto obtiene la posición de un carácter, el cómo un alfabeto obtiene el carácter de una posición. ¿Ya? Si no le enseño a hacer esto, si bien he dicho todo alfabeto sabe hacer eso, todavía no le he indicado cómo lo sabe hacer. Entonces nos vendremos nuevamente acá y cambiaremos de objeto. Ahora, mi foco de atención, ¿dónde está? Está en el objeto de clase alfabeto. Decimos, a ver, ¿cómo un alfabeto o el alfabeto, ya, sabe responder cuál es la posición de un carácter? ¿Qué me están pidiendo? Dice, me están pidiendo resolver esta responsabilidad. Me piden la posición. ¿De quién me van a dar como dato de entrada? Un carácter. ¿Correcto? Y mi promesa de salida, ¿qué tiene que ser? Una posición. Para poder resolver este problema, fíjense, el alfabeto, ¿qué tiene en su cabecita? ¿Qué conoce? Conoce el conjunto de caracteres del alfabeto en el orden en el que le han dicho que está. ¿Correcto? A ver, veamos. ¿Cómo se sabe cuál es la posición de este carácter en esta colectora de caracteres? Ah, dices, ok. Nosotros lo único que sabemos es que este conocimiento que tiene el alfabeto más o menos es así, ¿ve? Va a ser una colección, ¿correcto? No sabemos de cuántos caracteres, pero aquí yo voy a tener el carácter 0, aquí yo voy a tener el carácter 1, aquí voy a tener el carácter 2 y así sucesivamente. Supongamos que el alfabeto es de tamaño
N, entonces aquí va a estar el carácter N-1. ¿Se entiende eso? Esta es una colección de datos. ¿De qué tipo son estos datos? De tipo carácter. ¿Correcto? Si fuera el alfabeto normal, sería A, B, C, D. Pero como hemos visto en el segundo ejemplo, el alfabeto puede ser el que el usuario quiera. Puede no ser letras, puede ser alfanuméricos, incluso podría ser puros símbolos. ¿Ya? Eso es lo que el usuario decida para someter o para ingresar como dato al encriptador. Esto es lo que conoce mi alfabeto. ¿Qué es lo que has recibido como información adicional? Este carácter. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que ir a preguntar, fíjense, tendría que ir a preguntar, C sub 0 es igual al carácter, le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces, ¿cuál es la posición? Entonces, la posición, ¿qué sería? ¿Qué sería la posición? Cero. Pero si me dice que no, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a preguntar. C sub 1 es el carácter, te pregunto, ¿correcto? Si me dice que sí, entonces aquí la posición sería 1. Si me dice que no, continuamos preguntando, ¿correcto? ¿Cuántas veces vamos a preguntar esto? Hasta que algún día lleguemos a Cn-1. Lo peor que me puede pasar es llegar aquí, ¿no ve? ¿Será que es el carácter? Si me dice que sí, entonces la posición va a ser n-1, ¿correcto? Pero sería imposible que me diga, ¿no ve? Porque estamos diciendo que el mensaje está construido sobre ese alfabeto. Sería terrible que me digas este es el alfabeto y me construyas una cadena que nada que ver con el alfabeto, ¿correcto? Entonces aquí estaría ante una gran imprecisión, ¿cierto? Entonces esto no debería suceder. Ya bajo la suposición de que el mensaje que estamos encriptando está construido sobre este alfabeto, esto es imposible que suceda. ¿Ya? Por lo tanto, si nos fijamos nosotros acá, esta parte, fíjense, de comparación se hace más de una vez. Se va a hacer tantas veces como caracteres tenga mi alfabeto. ¿Ya? Pero ¿cuándo nomás hacemos esto? Fíjense, pregunto una vez. Una segunda vez voy a preguntar sí, solamente sí. Me dice que esto no es verdad. Voy a ir a preguntar una tercera vez sí, solamente sí, esto me dice que es no. Correcto. Y probablemente voy a ir a preguntar esta vez sí, solamente sí, esto me responde no. ¿Cierto? Pero si me responde sí, fíjense, entonces yo ya no necesito preguntar. Aquí yo ya debería terminar y encontrar mi solución. ¿Correcto? Entonces, esto, ¿qué tipo de repetición es? ¿Es una repetición por conteo o es una repetición por condición? Por condición, ¿correcto? ¿Cuál es la condición que me permite seguir repitiendo? Ya, una es la posición, ¿correcto? Que exista la posición, que exista. Ya, bien, esa es una. ¿Y cuál es la otra condición que me permite repetir? Vendrían a ser estas. Fíjate, estas. Estas me dicen que tengo que seguir preguntando. ¿Y cuál sería esa condición? Muy bien. Entonces, ¿ya? Le decimos, este es su DNI, sí, lo llamaremos. Y si le llamamos a este I, digamos, I, este es I, aquí I, fíjense aquí cuánto valía, aquí valía 0, aquí valía 1, y aquí I valía cuánto, n-1. Ah, ¿eso qué significa? Fíjense, que los valores válidos de I pueden estar entre menor o mayor o igual a 0,
y menor o igual a n-1 inclusive, ¿correcto? Cuando mi alfabeto tiene n caracteres. Eso es la posición que decía su compañero. Y la otra es esta pregunta, ¿cierto? Si es que esto me dice falso, como dice su compañero por ahí arriba acá, ¿no? Entonces eso me tiene que seguir haciendo buscar. Entonces, escribimos, le digo, mientras, ¿correcto? Este i, fíjense, i sea menor, igual a n-1, ¿ya? Y además, le digo, y además, el carácter C sub i, ¿cierto? Sea diferente, ¿ya? Sea diferente del carácter que estoy buscando, le digo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a seguir buscando, ¿correcto? Entonces, sí, a incrementar en. ¿De acuerdo? Eso va a ser. Pero a la primera, fíjense, que C sub i sea igual al carácter, nosotros deberíamos terminar y deberíamos hacer esto. Entonces, aquí la posición que debería ser, la posición debería ser el valor de i. ¿Correcto? Entonces, esto hacemos mientras esta condición se cumple. Al terminar, fíjense esto, tengo dos razones por las cuales he podido terminar esta repetición. Una es que ya no haya más caracteres en el arreglo, lo cual es, hemos dicho, esta opción es imposible, ¿ya? Tendría que haber llegado antes. Y la otra es que esto sea falso, ¿ya? Entonces aquí preguntamos, ¿será que C sub i, le digo, tener cuidado, es igual al carácter? Si me dice que sí, entonces, ¿cuál sería la posición? La posición que yo te voy a responder es i. La primera vez i, ¿en qué debería empezar? I debería empezar la primera vez en 0. Y listo, acabo de encontrar la posición. ¿Correcto? ¿Ya? Sabemos que es n, ¿no ve? N es el tamaño de caracteres, de mi colectora carácter. Sabemos que es C sub i, ¿cierto? C sub i es un dato de caracteres. Es más, es el dato iésimo de caracteres, no es cualquiera. ¿Correcto? Eso es. ¿Ya? Listo. Nos venimos a programar y decimos, muy bien, dice, mi alfabeto tiene que saber hacer estas cosas, ¿no? Esta que me dice que es obtener la posición. Entonces, para obtener la posición, nosotros tenemos que hacer un recorrido bajo condición. Mi promesa de respuesta es la posición, ¿sí? Y para ello vamos a necesitar, dice, una variable local que me permita ir verificando celda por celda. Entonces, le decimos, la primera vez en qué celda vamos a empezar, en la 0, y le vamos a preguntar, mientras i sea menor, y decía menor o igual a n-1, eso sería equivalente a decirle menor a n, ¿correcto? ¿Sí? Eso es equivalente. Entonces, esta condición i menor o igual a n-1 es equivalente a decir a i menor a n, donde n es la cantidad de datos que tiene mi arreglo caracteres. Entonces aquí le digo, le vamos a preguntar a mi arreglo de caracteres por su tamaño. Recuerden, ¿cómo se pregunta el tamaño de un arreglo? Simplemente diciéndole el length. ¿Ya? Este es un atributo, en cambio en la cadena el length es un método. ¿Ya? En el arreglo el length es un atributo que no se puede cambiar desde afuera. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí le he preguntado el tamaño. Y además, si es que eso es verdad, yo le voy a pedir, fíjense, voy a entrar
a mi celda de caracteres. ¿A qué celda? A la celda I. ¿Ya? Y le voy a decir, ¿será que esta celda, el carácter de esa celda es diferente al carácter que estamos buscando? ¿Qué es lo que hemos escrito? ¿Cierto? ¿Qué es C sub I? Habíamos dicho. C sub I es un dato que pertenece al arreglo caracteres, pero no cualquiera. Es el dato de la celda I del arreglo de caracteres. Entonces, ¿cómo accedemos al dato de la celda I del arreglo de caracteres? Así, caracteres sub I. ¿De acuerdo? Así se accede. Si es que es diferente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir caminando. ¿De acuerdo? Entonces, algún día tarde o temprano, fíjense, esto va a terminar. Y bajo la suposición de que el mensaje que estamos encriptando está en el alfabeto que nosotros estamos manejando, entonces es imposible que probablemente salga por esta condición primero. Antes probablemente va a salir por aquí. Pero por si acaso nosotros vamos a hacer siempre la pregunta de rigor. Ya le preguntamos, si en el arreglo caracteres subí está el mismo carácter que car, entonces la posición dice que es I, ¿correcto? Caso contrario, ¿cuál sería la posición? Es imposible, yo sé que es imposible, pero ¿cuál sería la posición? Si es que no hubiera, entonces la posición por defecto le diremos que es -1, que no hay. ¿Ya? Pero esto debería cambiar bajo la suposición, repito, de que el mensaje está construido sobre el alfabeto que me están enviando para encriptar. Listo, acabo de buscar. ¿Qué es car? Tienes razón, no es car, es solamente C. Después estamos recibiendo C, nada más. Y compilamos. ¿Ya? Nos venimos a pensar acá y dice, ya. Ahora resulta que mi alfabeto también tiene que saber decir cuál es el carácter que le corresponde a la celda o a la posición pos, ¿cierto? Eso tiene que saber decir. Muy bien, veamos. Agarramos y dice, nosotros ahora ya no queremos obtener la posición, sino queremos obtener el carácter, ¿correcto? Y para eso, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir una posición. Y para eso, nosotros nos comprometemos a generarte un carácter. Revisaremos un poquito nuestro problema. Fíjense, si nosotros aquí le ponemos posiciones, vendría a ser la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En total, ¿cuántos caracteres tiene este alfabeto? 25, ¿cierto? A ver, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos la encriptación, le he dicho, a ver, ¿cuál es la posición del carácter 3? Eso ya hemos resuelto, ¿no ve? ¿Y qué me va a devolver? La posición es 2. Eso me va a devolver. Ahorita eso ya hemos hecho. Y mi desplazamiento, fíjense, 5. Entonces a 2, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar 5. ¿Y esto qué me va a dar? 7. Entonces a mi alfabeto, fíjense, esto me había respondido de obtener la posición. Obtenemos esta nueva posición y a mi alfabeto le voy a pedir, quiero saber cuál es el carácter que vive en esta posición 7. Entonces viene y me dice en la posición 7, ¿quién vive? El 8. ¿Y qué me va a responder entonces? 8. ¿De acuerdo? Eso me responde. ¿Entendido? Eso debería ser. Facilito, ¿no? Entonces yo le digo el carácter de la posición 7, vengo a la celda 7, miro que vive en esa celda 7, el 8 y listo. Eso te responde. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría? Fíjense, si nosotros tenemos esta situación. Si resulta que en vez de tener esto,
Por ejemplo, a mí me dicen, esta pregunta me hacen, ¿no es cierto? Quiero saber cuál es la posición de la carácter A. ¿Y qué me va a responder? Este me va a responder, fíjense, la posición del carácter A en el arreglo, fíjense, es 20. ¿Estamos de acuerdo? Eso es 20. A esto, ¿qué tengo que hacerle? Tengo que sumarle la distancia, que es 5. ¿Y esto qué me va a dar? 25. Y nuevamente a mi alfabeto le digo, bueno, quiero que me des el carácter de la posición 25. Y fíjense, 25 ya no hay aquí, pum, se cae. Y si yo no controlo eso, esto me va a dar un Java null pointer. ¿Correcto? ¿Cómo podemos hacer que no se caiga? Porque fíjense, el desplazamiento a 5 del carácter A mayúscula resulta que es 2, ¿cierto? Eso es. ¿Lo ve? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? ¿Cuántos elementos tiene el alfabeto? 25 habíamos dicho, ¿no ve? ¿Y cuánto del principio? Aquí mi desplazamiento es más 1, ¿se dan cuenta? Acá el 3, su posición, ¿cuánto era? Era 2. Más 5 era 7. Pero fíjense, ¿quién es el desplazamiento? Porque se cuenta así. 1, 2, 3, 4, 5. Así se cuenta, ¿no? O en realidad se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 es el desplazamiento y por acá está con 9. ¿Cuánto estoy desplazando? 1, 2, 3, 4. Este está con 7, ¿no? ¿El desplazamiento módulo 24 o módulo 25? Módulo 25. ¿De acuerdo? Eso deberíamos hacer. Pero a ver, nos vamos a fijar este. El problema es que ahorita estas líneas no se pueden observar bien, ¿no? Acá, a ver, si nosotros decimos que este es el de la posición 0, 1, 2, 3. Y si le decimos 3 más 3, ¿cuánto es? 6. Entonces 4, 5, 6. Y el 3 sería G, ¿no es cierto? Más 6. Más 3, sí, ese sería 6. ¿Ya? Entonces estamos bien. Este sería 26, 25, 24. Esto es 20, ¿no? 24 más 3 ya sería 27. Entonces sería... pero estamos aquí con 0. Ese es el problema. Correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí 24, fíjense, esto debería llevarme al 0. ¿Cómo haces eso?
Si yo tengo el 24 más 3 es 27. Si yo le digo esto módulo 26, que son las letras del alfabeto, esto me va a dar 1, 1. Y si yo le digo el carácter de la posición 1, me estaría dando prácticamente este. Correcto, ese me estaría dando y eso está mal. ¿Cierto? Me tiene que dar el 0. ¿Todo por qué? Porque empezamos de 0, ¿no ve? 0 módulo 27, 0. 1 módulo 27, 26 módulo 27 es... ya, está bien. 26 módulo 27 es 26. 27 módulo 27 va a ser 0, correcto. ¿Ya? 28 módulo 27 va a ser 1. Está bien. Entonces sería el módulo, el tamaño de quién, el tamaño del alfabeto, ¿no? Entonces vengamos acá. ¿Qué me dice? Tenemos que hacer lo siguiente. Lo único que yo sé es que esta posición que me van a mandar, fíjense, esa posición puede ser mayor al tamaño del arreglo de caracteres. Puede ser. Correcto, pero si es mayor, entonces es como si estuviera dando vuelta circular, ¿no ve? Aquí empieza y aquí termina. Si es que la posición está más allá, entonces tengo que hacer como que si estuviera empezando de nuevo el arreglo, ¿correcto? Como circularidad. Y para eso hacemos módulo, que sería lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, por ejemplo, si yo le digo 26 letras del alfabeto inglés, si yo le digo 27, ¿con cuánto se ha pasado? Con 1, ¿cierto? 26, entonces esto sería a 1, módulo, ¿esto cuánto me va a dar? 1. ¿Vale? Pero si yo le digo 26, eso significa que la posición 26 no existe. Fíjense cómo va a empezar, 0, 1, 2, 3, así, hasta la posición 25. La posición 26 ya no existe. ¿Esto qué me debería decir? 0. Correcto, eso debería decir. ¿Cierto? ¿Sí? Pero si me dice 26, fíjense si es la 26, me va a dar 0. Correcto, iba a venir aquí. Si me dice 27, quiere decir que ya era 2 posiciones aquí, me va a dar 1. Es completamente válido. Ok, entonces básicamente esto va a ser equivalente al carácter de la posición post módulo el tamaño de carácter. ¿Correcto? Y listo. Nos venimos a escribir entonces esto y dice, el resultado, dice, de obtener el carácter en la posición. Ahorita no estamos pensando en el decriptar. Luego nos vamos a dar cuenta que probablemente el decriptar también me va a generar alguna variante aquí. Pero por lo menos haremos el encriptar. Y luego vemos si con el decriptar lo vamos a cambiar. ¿Ah? Entonces el carácter va a ser el resultado de ir a ver el carácter que vive en el arreglo caracteres, dado que la posición lo vamos a hacer módulo el tamaño del arreglo de caracteres, ¿correcto? Si es que caracteres tienen 20, entonces va a ser módulo 20. ¿Sí? Y listo, ya está, compilamos. Esto ya debería funcionar. A ver, vamos a chequear, vamos a hacer conejos. Vamos a hacer conejos hasta con los dedos de los pies y nos venimos a ver cómo funciona esto. Compilaremos. Vamos a agarrar nuestro primer ejemplo, ¿ya? Que vendría a ser el alfabeto que tenemos ahí. Nos vamos a, no hemos hecho mis constructores, ¿no? Mis constructores, constructores. Entonces le digo, el alfabeto
sobre el cual va a trabajar este encriptador es el alfabeto ALF. La distancia que va a tener este es la distancia dist, ¿correcto? Ese es el constructor. Y acá le vamos a pegar un constructor para construir este alfabeto, ¿ya? Para construir objetos de clase alfabeto. ¿Y qué necesitamos aquí que nos envíes? Necesitamos que envíes el arreglo de caracteres. Entonces, caracteres, dice, se va a definir con lo que nosotros estamos recibiendo en CS. ¿Ya? Listo, compilamos y ya está. Compilamos y ahora sí. Vamos a agarrar y le decimos, vamos a construir un nuevecito encriptador. Acá abajo, antes vamos a cancelar. Ya nos vamos a construir el alfabeto A. ¿Ya? A va a ser un nuevecito, fíjense, arreglo, que se compromete a tener caracteres. ¿Y qué caracteres va a tener? Va a tener la A. Ay, aquí hay que tener paciencia. La B, ¿cierto? La C, la D, la D, la F, la G, la H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, T, D, W, X, Y, Z. Correcto, no me he olvidado de ninguno, ¿verdad? A ver. A, T, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L, M, N, O, K, L, M, N, H, I, J, K, A, B, C, D, F, G. No me he olvidado de ninguno. ¿Listo? Tenemos este arreglo que es el alfabeto. Me lo voy a traer para acá. ¿Ya? Ese es mi arreglo alfabeto. ¿Correcto? Ahora sí, construiremos nuestro... Primero, necesitamos construir un alfabeto. ¿Ya? Para ese alfabeto le vamos a mandar ese arreglo de caracteres. Ya tengo mi objeto alfabeto. Ahora sí, nos construimos mi decriptador con ese alfabeto y con una distancia 3. ¿Ya? Acá tenemos mi decriptador o mi encriptador César. Y le vamos a pedir encriptar. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar como mensaje, hola mundo. Correcto, y vamos a ver qué me responde. Me responde esa cosa. A ver, vamos a ver si está correcto. Me responde esto. Veamos, dice, me está respondiendo KRO DPXQH. Aquí me está respondiendo H, ¿no? D. ¿Y por qué es H? Es D. D. Es G. ¿Y por qué me está respondiendo aquí H? ¿Por qué me responde H? Salvo me he equivocado aquí, ¿no? A, B. Así es que aquí está desplazado esta cosa. Y así se ha desplazado esta cosa. ¿Correcto? Porque fíjense, la H es K. Pero mis lineecitas están desplazadas. Mis líneas están raras. Sí, esto también está desplazado. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Entonces, A en 3. 1, 2, 3. A debería ser D. Correcto. B debería ser E. C, D, E, F, G, H. D debería ser G, ¿no? Y aquí
Aquí, ¿por qué me responde H, chicos? A ver, ¿por qué? El H está bien con K. Todo está bien menos la B. Esto sería 0, 1, 2, 3. Más 3, 6. 4, 5, 6. ¿Y por qué me está respondiendo H? Qué raro. El alfabeto debe estar en su lío, ¿no? A ver, vamos a ver. A, B, C, D. Ah, me falta la E, chicos. Me falta la E. Me falta la E. ¿De acuerdo? Es por eso. Aquí me he saltado la E. Mi alfabeto está mal. Entonces, a ver, construiremos otro alfabeto. Pediremos aquí A, va a ser igual a new. Y vamos a aumentarle a B, C, D, E. Me falta la E. E, F, G. ¿No? Eso es A. Le decimos A, nos los traemos acá. Así, aceptar. Nos vamos a construir otro alfabeto. Le mandamos este. Nos construimos otro criptador. Le mandamos este alfabeto. 3. Y a mí le decimos encriptar. Ahora sí. Hola mundo. Y ahora sí. Todo por culpa de mi alfabeto. Ya mi alfabeto no estaba bien construido. Fíjense, basta una letrita. Basta una letrita y me ha generado horrores. Claro, obviamente esta E me va a generar problemas. No había esta E. Ahora sí está bien. K, R, O, D, P, X, Q, G, R. ¿No? Ahora de aquí no estoy segura si mis líneas están bien hechas. Ya, pero a ver, vamos a intentar. Vamos a agarrar este alfabeto. Esto lo volaremos para no confundir. El alfabeto 1 fuera, el encriptador 1 fuera. Ya nos vamos a construir nuevo. ¿Cuál es el alfabeto? El alfabeto es del 0. Dice C, no, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Cierto? Y luego, ¿quién más viene? 0. Luego viene A, E, I, O, U, ¿no? En minúsculas. A, E, I, O, U. Correcto. Y luego, ¿quién viene? Menos más. Menos. Más. Asterisco. Asterisco. División. Espacio en blanco. Y luego las letras A, E, I, O, U en mayúsculas, ¿no? A, E, I, O, nada más, ¿no? El resto ya no hay. Entonces, eso es. Ese sería mi nuevo alfabeto. Me lo traigo esto acá. Y nos vamos a construir un nuevo alfabeto con este. Espero que no me haya equivocado. Ya, conseguimos con ese alfabeto y esto es 5. ¿Correcto? Queremos encriptar, dice. Ya la cadena, 3, espacio, A, guión, A mayúscula, 931, asterisco. ¿No es cierto? Esa es la cadena a todos los efectos.
Y me saca 8U guión A, todo al revés, ¿no? Pero se ha desplazado 1. Si se fijan, está desplazado en 1. 8, acá supuestamente debería ser 9 y aquí me está dando 8, ¿no? Aquí debería ser 1 y me está dando es 1 anterior. Aquí me da más y debería ser 1 anterior, ¿no? Entonces aquí depende de cómo estamos contando. A ver, dice, por ejemplo, 0 más 5, en este caso es 3, ¿no es cierto? Acá está el 3, 3 más 5 sería 2 más 5 sería la posición 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es 8. Acá creo que está desplazando en 6, si se ponen a fijarse. En 6 está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, así, o está contando así. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está desplazando uno de más la flechita acá. En el ejemplo está mal, ¿cierto? No sería desplazamiento 5 esto, sería desplazamiento 6. Este que tenemos aquí, tengo razón, porque fíjense acá tengo A, E, I, O, U más el espacio en blanco, tengo 6 caracteres que se están desplazando. ¿Ya? Eso sería, a ver, vamos a hacer un nuevo encriptador con desplazamiento 6 y vamos a constatar nuestras sospechas. Alfabeto, y tenemos desplazamiento 6. Entonces a este encriptador le vamos a decir encriptar la cadena anterior que teníamos y eso debería generarnos esta. Sí, este es un encriptador a la distancia 6. ¿De acuerdo? Entonces en el ejemplo está mal. Eso es distancia 6. ¿Alguna pregunta? Ya hemos aprendido a encriptar. Les dejo a ustedes para que hagan el decriptar. ¿Correcto? No, es re facilito. Es para construir un arreglo. Esta es una forma de construir un arreglo al vuelo con los datos. O lo que hubiera hecho es decirle, no ve, new char 24 y luego llenar uno por uno. Ya esa es una forma de construir un arreglo al vuelo con datos. Entonces, a ver. Nos venimos acá, ya. A ver, cuando nosotros hacemos un arreglo, fíjense, nosotros hemos dicho así, ¿no ve? Lo primero que se hace es declarar, ¿correcto? Y la declaración es, por ejemplo, int, sasas, así, ¿no ve? Lo segundo que se hace es definir tamaño, ¿correcto? Entonces yo le puedo decir new int de 5, ¿no ve? Y luego lo que se hace es definir contenido. Ya, esta forma de pensar es cuando tú no sabes exactamente en qué momento, qué contenido vas a llenar. Entonces tú le dices A sub 0, por ejemplo, le voy a poner 3, no sé, y así, ¿no ves? Vas llenando uno por uno, ¿ya? Y esto usualmente es cuando tu arreglo es variable, ¿no? Entonces, algunas veces vas a cambiarle, qué sé yo. No sabes cuántos elementos vas a cargar, pero a lo sumo sabes que vas a tener 5. Pero no necesariamente lo vas a tener 5, ¿no ves? La otra opción es cuando, por ejemplo, a ver, fíjense, les voy a dar otro ejemplito. Ya declaramos. Y yo le digo, voy a tener un arreglo. Fíjense que va a ser los días de la semana. ¿Lo ven? En segundo, ¿cuántos días tiene la semana? 7. ¿Y cambian? No. Entonces aquí fíjense, en ese caso yo le puedo decir así. Voy a definir que yo voy a tener un arreglo, ¿ya? Que va a contener tantos datos como los que yo estoy enumerando aquí. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles. Ya va a tener tantas celdas como para contener esta lista de datos. Jueves, ¿correcto? Obviamente la lista de datos tiene que ser consistente con los datos que estamos decidiendo guardar. ¿Qué estamos decidiendo guardar en el arreglo? Cadenas. Entonces esta lista de valores, ¿qué va a ser? Deberían ser cadenas.
Ya, entonces aquí, ¿qué le estoy diciendo? Quiero que establezcas el tamaño, por defecto, el compilador va a inferir, ¿ya? Por tamaño, le digo, quiero que definas el tamaño de esta colectora, de este arreglo, días por semana, que va a contener esta colección de cadenas, esta. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño que le va a definir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y encima, de manera paralela, va a definir que en la celda 0 va a ir lunes, en la celda 2 va a ir martes, en la celda 3 va a ir miércoles, en la 4 jueves, en la 5 viernes, en la 6, en la sexta celda sábado y en la séptima celda va a ir domingo. ¿De acuerdo? Es una forma de definir el tamaño a través de datos. Pero esta otra forma es, por ejemplo, yo no sé cuántos datos le voy a poner, pero sí sé que en el peor de los casos cuántos datos voy a tener, 5, pero no sé ahorita cuáles son. Acá yo sé cuáles son los datos, ¿correcto? Entonces, sobre la colección de datos yo puedo inferir el tamaño de esta colector. Cuando yo le pregunte día, semana, .length, fíjense, este me va a responder 7. ¿Ya? Si yo le digo días, semana, sub 5, este me va a responder sábado. ¿Ya? Porque este vive en la 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Esas son sus posiciones. ¿Entendido? Entonces, ¿aquí qué he hecho? Fíjense, me he construido un arreglo A. ¿De qué tipo es? Es un arreglo de caracteres. Entonces, aquí me he construido un nuevecito arreglo de caracteres que va a inferir el tamaño. Y el tamaño lo va a inferir con esta lista de valores. O sea, quiero construir mi arreglo con esta lista de valores. Y fíjense que son toditos caracteres. Y cómo están separados por coma y entre llave abierta y llave cerrada. Y automáticamente le va a asignar el tamaño, que es equivalente a la cantidad de datos. Y estos datos encima los va a cargar a mi arreglo. Ya esto se hace cuando tenemos ya datos conocidos, ¿no es cierto?, para mi arreglo. Pero si no tuviera cuál es la colección, entonces me conviene hacer de esta manera. Entonces depende, ¿no ve? En este caso mi alfabeto ya era conocido, por esa razón lo he hecho así. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces esto se los dejo para que ustedes vayan haciendo para que vayan programando. ¿Correcto? Ya se han anotado esta cosa, ¿no es cierto? Lo que acabo de explicarles aquí. Y esto sucede con cualquier tipo de datos. Fíjense, con cualquier arreglo. Yo le puedo decir mi arreglo A. Y luego le digo A va a ser, si yo ya sé la lista de valores que va a tener esto. Por ejemplo, yo quiero saber cotas, ¿no ve? Por ejemplo, rangos de valores, qué sé yo. Yo le digo del 0 al 10 va a ser un rango. Del 10 al 30 va a ser otro rango. Del 30 al 60 va a ser otro rango y del 60 al 100 va a ser otro rango. Entonces, ¿cuántos valores tiene mi arreglo? 5 valores. ¿A ver? Pero esto inicialmente, entonces, después de que yo le digo esto, ya no puedo hacerle crecer, ¿no ve? No le puedo decir, te cuento que me he arrepentido, un hito más le aumentaré, no. Entonces, aquí mi A, fíjense, va a ser un arreglo. ¿De cuántas celdas? Va a ser un arreglo de 5 celdas. El 0 va a venir aquí, el 10 aquí, el 30 acá, el 60 acá y el 100 acá. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Así se hace, ¿no? Esa es una definición de tamaño sobre la base de una lista de datos. ¿De acuerdo? Ok. Eso es, jóvenes. Nos vemos el día martes. Vayan a completar este ejercicio. Se los voy a subir a la página para que puedan trabajarlo. Voy a cambiar un poquito esto que habíamos encontrado, este error, ¿no?, en la descripción. Y estaríamos ya listos. ¿De acuerdo? Hasta el día